Yo puse para grabar. ¿Ya estás? Sí. Ya te doy. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes, chicos. Déjenme ver aquí. Déjenme ver si puedo rayar. Ah, la niña que no se puede rayar. Bueno, no importa, no hay problema. Ahora, escucha. El día de hoy vamos a ver hipertiroidismo. Ya ustedes ya vieron hipotiroidismo, entonces el hipertiroidismo es casi lo contrario, no hay mucha diferencia. Hipertiroidismo, que es como tal. Erika, ¿qué es en sí hipertiroidismo? Porque ustedes igualmente ya vinieron leyendo. ¿Es lo mismo decir hipertiroidismo que tirotoxicosis o no? ¿Me mencionó a mí? Es que no se lo escucho. Sí, sí. ¿Qué es el hipertiroidismo? Ah, ya, es el aumento de la producción de lo que son las hormonas tiroides. Y no es lo mismo hipertiroidismo que tirotoxicosis. ¿Por qué? ¿Qué es la tirotoxicosis? Ya, solo un momentito, me estoy despidiendo de la otra clase. Ya, ahora sí. Ah, está en otra clase. Sí, pero igual ya nos dio un receso. Ya. Entonces, ¿qué es para todos? ¿Qué es la tirotoxicosis? La tirotoxicosis se debe al exceso de lo que es la acción de las hormonas tiroides. En cambio, el hipertiroidismo, esta es el exceso de la secreción de las hormonas tiroides. Ya, perfecto. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una tirotoxicosis. El hipertiroidismo es básicamente que la glándula tiroides o alguna de sus, así decirlo, glándulas anexas, bueno, no, la glándula tiroides como tal está hiperestimulada, está hiperfuncionante, perfecto. La tirotoxicosis es que hay un exceso de hormonas tiroides realizando su efecto. Ahora, ¿por qué les esa diferencia? Porque ustedes pueden tener tirotoxicosis facticia, que es una tirotoxicosis falsa. ¿Por qué? Por medicamentos, como las personas, y esto se ve más que todo en mujeres con sobrepeso. ¿Por qué? Porque escucharon a la amiga, a la hermana, a la vecina que tiene hipertiroidismo y ella adelgazó. Ya, y ella adelgaza, entonces escuchó también que, entonces como los hipertiroides se ponen delgados, ella comenzó a tomar ¿qué? Hormonas tiroides. Entonces, no se adelgaza como tal, pero sí comienza a manifestar eh, expresiones clínicas del paciente hipertiroideo, ¿ya? Pero no es hipertiroidismo porque su glándula no está hiperestimulada. Eso es un concepto básico nada más. Bueno, la clase de hoy, como yo no sé si les avisó, lastimosamente ahorita en estos días no me encuentro en casa, entonces no tengo nada de mis documentos aquí, les he hecho un documento extra, rapidito, pero aquí vamos a ir hablando. Mi intención con ustedes los que están aquí presentes, con ustedes los que me están escuchando en el video grabado, es el siguiente. Lastimosamente para todos, para ustedes, para nosotros, para mí como estudiante y como ayudante, esta modalidad no es la más adecuada, ¿sí? La verdad es una miércoles esto, pero hay que adaptarse. Ahora, ustedes tienen el privilegio y la desventaja de que van a necesitar diapositivas, pero con el doctor, como yo se les venía diciendo, no se utiliza diapositivas. Entonces yo quiero que ustedes, al finalizar este curso, puedan dar una clase sin la necesidad de diapositivas, solo con el puro conocimiento, porque ese es el verdadero conocimiento que ustedes se van a llevar, ¿sí? Porque en la vida real no hay diapositivas como tal para leerlas o para interpretarlas, sino que tienes que acordarte todo lo que necesitas. Ahora, como se darán cuenta, por ejemplo, en una u otra ocasión, yo quizás no me acuerde de algo, ya, pero eso es normal, ya, eso no es problema, porque nadie se la sabe todas. Ya. Eso es algo que sí quisiera que se empeñen un poco más, porque no vamos a usar diapositivas toda la vida. El conocimiento médico no debe ser
no debe ser así limitada la tecnología porque no vamos a estar viendo la computadora cada vez que tengamos un paciente. Bueno, eso es un consejo en general. Ahora sí, vamos a ver con las etiologías. Nosotros en las etiologías del hipertiroidismo tenemos, cuando tenemos un hipertiroidismo primario, ¿qué quiere decir un hipertiroidismo primario? Angélica, ¿en dónde está ubicado la lesión o el problema? Angélica. Sí, sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, ahora sí. Este puede ser primario, Sí, sí te puede escucho. ser tanto como congénito o adquirido. Ya, pero yo voy a la pregunta. El hipertiroidismo primario, ¿a qué nivel está la lesión o el problema? No digamos lesión, ¿a qué nivel está la patología? En hipófisis. ¿En dónde? En la tiroides. Traten de hablar un poquito fuerte porque la computadora tampoco tiene parlantes, entonces los escucho desde el teléfono. Está ¿A qué en nivel? todas las tiroides, en todas las tiroides. Ya, está el problema es tiroideo. Si yo te digo que tenemos un hipertiroidismo secundario, ¿a qué nivel está el problema? Hola. Ahí Ya, bueno, vamos a avanzar por cuestiones de tiempo. A ver, chicos, para la próxima clase, para todos, para la próxima clase, esta vez no va a haber participación, por lo que no están todos y hacerles solo participación a los 6, cargármeles y que quizás no salgan bien. Ya necesito que estén al menos más de la mitad para tomarles participación en clase. Pero eso sí, yo les tomo la participación, yo pregunto, activan el micrófono y me hablan, obviamente. Ya, no podemos esperar como puede esperar un momento para que se la piense, compare, pero no mucho tiempo, ¿sí? Porque se sobreentiende que ustedes ya el conocimiento ya lo tienen. Bueno, seguimos. Hipertiroidismo primario. En el hipertiroidismo primario de las etiologías, la principal causa, y de entre ellas, como lo pueden ver aquí, hay una lista, ya, pero la principal es esta, ¿sí? La mayoría de las enfermedades tiroideas son causadas por, no son causadas, tienen un sustrato inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que por autoinmunidad se hiperestimulan o se destruye. Por ejemplo, en el caso de hipotiroidismo, la principal causa de hipotiroidismo, ¿cuál es, Héctor? ¿Es el Héctor, déficit de yodo? sí, ya como tal, no es, ya, ahí ustedes encontrarán, ya, te doy válido eso porque el hipotiroidismo en los libros definen la causa o la etiología de dos maneras, en países desarrollados y en países no desarrollados. Dice que en los países desarrollados la principal causa es inmunológica, ¿ya? Y en los países no desarrollados la principal causa es el déficit de yodo. Perfecto. Pero en nuestro caso, por ejemplo, nuestro país, ¿tú piensas que tendría déficit de yodo? Sería la tiroiditis de Hashimoto. Ajá, porque es como, sí, autoinmune. Ya, yo pregunto, ¿en nuestro país ustedes piensan que hay déficit de yodo? Yo digo que sí. Que sí, ya. ¿Dónde ustedes consumen el yodo? La sal. ¿Sal yodada? Ajá, la sal de mesa. Exacto, en la sal de mesa. Entonces, nosotros, los ecuatorianos, ya, bueno, yo a mí particularmente me gustan las cosas con mucha sal, pero en general, he visto que las personas son bien saladas, les gusta bastante consumir con sal, si no, no habría tampoco hipertenso, ya, o los hipertensos al menos estarían un poco mejor controlados, un poco mejor, yo me parezco a Arabia. Bueno, estarían
mejor controlado. ¿Y cómo es? Pero no, la gente consume mucha sal y ahí esa sal, ahora justamente por los problemas de tiroides que habían antes, porque antes la sal no era yodada, ya, y los pacientes tenían déficit de yodo, le pusieron todo en algo que sea de consumo diario, la sal. Perfecto. Ya, esas son las causas. Hipotiroidismo, ustedes tienen, o sea, hablando para nada, permiso para compartir, por favor. ¿Para qué? Tuve que dejar de compartir pantalla. Ah, ya, para que todos compartan ya. Ya puedes compartir, Fabián. Lo que llamo. ¿Sí me escuchan, verdad? Listo. Sí, sí, se escucha. Entonces, sigo. Enfermedades. En hipotiroidismo ustedes tienen, Sí, sí, se ya, escucha. hipotiroidismo ustedes tienen principalmente enfermedades inmunológicas. Como ya lo mencionaron, la tiroiditis de Hashimoto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, y ustedes saben, lastimosamente aquí, bueno, la mayoría son mujeres, y lastimosamente para ustedes, las mujeres son las más afectadas en las enfermedades inmunológicas. Ustedes ven pacientes hipotiroides o pacientes hipertiroides, ya, bueno, son pacientes femeninas, pacientes con lupus, mayoría. No quiero decir exclusivo, pero sí la mayoría. Y sobre todo las enfermedades de tiroides, hay una relación 9-1 en patologías tiroideas en relación mujer y hombre. Ya, lastimosamente es así. Ahora, vamos. Enfermedad de Graves-Basedow. ¿Cuál es la causa como tal? Esta es una causa inmunológica. ¿Qué sucede? Ustedes saben que para qué. Vamos a poner acá. Yo soy malo dibujando. Pero se entendió que iba a ser una tiroides. Ustedes saben que normalmente la orden viene del hipotálamo, secreta TRH, la TRH activa las células tirotropas, secretan TSH y la TSH viene al folículo tiroideo y lo estimula. Perfecto, que esa es una clase que no pude darles, pero ya les daré en su debido momento. Esa es la fisiología tiroidea. Ya, activa eso. ¿Qué sucede? Que en la enfermedad de Graves-Basedow hay unos anticuerpos estimulantes de tiroides. Ya, ustedes lo pueden encontrar en los libros con diversos nombres. Yo manejo más la nomenclatura como TSI, ya, aunque esta es la nomenclatura en inglés, pero algunos la tienen así como TRAP, ya como TRAC, ya, pero yo más uso esta, que es la inmunoglobulina estimulante de tiroides, TSI. Esos son los anticuerpos. ¿Qué es lo que hace eso ahí? Estos de aquí se van a unir al receptor de la TSH en la tiroides. Entonces, como estos anticuerpos están circulantes y se van a estar uniendo constantemente, ya la tiroides va a estar hiperestimulada. Entonces, ¿qué va a hacer? La glándula tiroides va a comenzar a secretar bastante hormona, mucha hormona. Ahora, por la hiperestimulación, ustedes saben como fenómenos compensatorios, cuando ustedes hacen mucho ejercicio, el músculo crece para compensar esa sobrecarga que le están dando. Ya, así sucede a veces, así sucede en ciertas ocasiones en los órganos. Ya, en este caso, en la tiroides, al estar hiperestimulada, lo que ella trata de hacer, a ver, estoy hiperestimulada, probablemente lo que entiende, por así decirlo, lo que entiende la glándula es que hay mucha demanda, por lo tanto voy a crecer para suplir esas demandas. Entonces, ¿qué es lo que se provoca ahí? Un bocio. ¿Ya? Ahora, que yo quiero que ustedes se lleven algo en claro, que la mayoría de personas se mojan, ¿ya? O se lanza así el decir, una persona tiene bocio y dicen, es hipertiroidismo. No. ¿Por qué? Porque la tiroiditis Hashimoto también tiene bocio, ¿sí? La tiroiditis Hashimoto también tiene bocio. Un cáncer de tiroides produce bocio, ¿ya? Entonces, hay muchas enfermedades.
Un bocio nodular produce bocio, un bocio multinodular produce bocio. Ya un síndrome de Pendred produce bocio. Ya hay un montón de causas que son, producen bocio. Ya, pero no significa bocio igual hipertiroidismo. No. Ese error, al menos yo quiero que ustedes no lo cometan, por favor. Ya. ¿Dónde íbamos? Listo. ¿Qué sucede? ¿Qué extra tiene la enfermedad de Graves-Basedow? Como esta es una enfermedad inmunológica, ya no hay el tratamiento específico como tal, sino que nuestro tratamiento aquí, ¿qué es? Dar antitiroides de síntesis. ¿Con qué? Y les adelanto un poco lo del tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, para controlar a un paciente, para saber si nuestro tratamiento está dando efecto o no, nosotros lo manejamos o le hacemos los controles con los niveles de TSH, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad de Graves-Basedow, le hacemos los controles con TSH, pero sin embargo, los niveles de TSI, sí salió ilimitada, Héctor, los niveles de TSI nos indican el pronóstico de la enfermedad. Es decir, si yo tengo una enfermedad de Graves-Basedow y salen títulos de TSI muy altos, quiere decir que ese paciente me va a responder pobremente al tratamiento farmacológico. TSI baja quiere decir que ese paciente probablemente tenga un mejor pronóstico, ¿sí? Lo mantenga mejor controlado. Eso en este caso porque tiene su base inmunológica. Ahora, la enfermedad de Graves-Basedow, a diferencia de las otras enfermedades, tiene características particulares que solo hay en ellas, ¿sí? Ahora, yo quiero que me mencionen, Erika, no, ya que está aquí Miguel ahora, Miguel, ¿qué característica tiene la enfermedad de Graves-Basedow que no la tienen las otras causas de hipertiroidismo? Miguel. Sí, aló, ¿me escuchas? ¿Aló? Ahora sí. Ya, disculpa, no, ¿me podría repetir por favor la pregunta? Ya. Entre las causas de hipertiroidismo, la enfermedad de Graves-Basedow tiene características clínicas particulares. Yo pregunto, ¿cuáles son esas? Ya, a ver, el Graves-Basedow, esta presenta lo que es o sea, tiene problemas a nivel ocular que son muy característicos de los pacientes con hipertiroidismos, especialmente de esta etiología. Presentan también un edema pretibial. Estos presentan también un bocio difuso, pero creo que lo más característico es la oftalmoplejía que padecen estos pacientes, que es muy rica. Ya, oftalmopatía. Oftalmopatía. Plejía, ya, ¿qué es el término plejía? Plejía es ¿A qué parálisis, hace o sea, referencia? parálisis. O sea, Ya. hay unos exámenes que dicen que, por ejemplo, estos pacientes, al tratar de hacerles que sigan el dedo en la prueba de confrontación con el dedo hacia arriba, a ellos se les imposibilita hacer esta maniobra. Perfecto. Entonces, chuta, con eso yo les quería preguntar, y con eso o se ganaban 2 puntos, porque yo le iba a dar 2 puntos al que los mencione todos, o perdían 1 punto. Que lo que me estás diciendo son los signos semiológicos del paciente con Graves-Basedow, ¿ya? Entonces, no lo puedo hacer ahora porque, ya le digo, solo vemos 2, 5, pero tienen que irlas a leer, ¿ya? Tienen que saber qué es el signo de Moebius, el signo de Jelinek, el signo de Catalá. Ustedes ponen signos semiológicos y ahí les salen, son varios, ¿ya? Entonces, no es que son impredecibles, pero sí es bueno que lo conozcan porque sí hay gente que le gusta preguntar rarezas. Bueno, aunque se presentan. Ya, ahora, eso. La oftalmopatía, Cintia, pregunto. Oftalmopatía quiere decir patología ocular, punto. Pero, ¿qué tiene esa oftalmopatía? O sea, ¿qué es? ¿Sí? Porque Miguel me dijo un problema a nivel ocular, perfecto, pero eso es algo muy general. ¿Sí? ¿Qué es en sí lo que tiene la enfermedad de Graves a nivel ocular? Cintia. Es que escucho entrecortado. Ya.
a nivel ocular en la enfermedad de Graves, ¿qué se presenta? Oftalmopatía. Ya, oftalmopatía es patología ocular, punto. Pero ¿qué patología Alteraciones ocular? oftalmológicas. Me estás diciendo lo mismo. ¿Qué alteración oftalmológica? Mm, ¿Cómo han visto en todos los libros? Dime con palabras comunes, ya no me digas términos médicos, con palabras comunes. ¿Cómo han visto en los libros que presentan a los pacientes hipertiroideos? ya, con los ojos como que bien exaltados. Ya, es exacto, eso se llama exoftalmo. Eso es lo que yo quiero que me digan. El paciente presenta un exoftalmo. Eso, ya. Los pacientes vienen, ¿cómo por lo general vienen los pacientes? Para los que les gusta el fútbol, entonces los pacientes están como este señor aquí, que no es hipertiroideo, pero, deme un segundo. Ya, ahora sí. Perfecto, para los que les gusta el fútbol, pues así, este es un futbolista, ya me supo si él es famoso y como se pueden dar cuenta, como que chino no es, ya. Ahora, eso es, pero así es como se viene, así es como se presenta el paciente con oftalmopatía de Graves, ya. Esto es cuando la señora estaba normal, ya, cuando la señora estaba normal, ya, y aquí tienen la oftalmopatía. Entonces, si se pueden dar cuenta, tiene un exoftalmo. Exoftalmo, porque ustedes pueden tener, si ustedes me dicen alteración ocular, yo te digo, bueno, yo tengo exoftalmo, tengo enftalmo, tengo lagoftalmo, tengo un montón de talmos, ya, tengo un montón de alteraciones oculares. Entonces, tienes que ser específico para decir que, listo. Entonces, otra característica importante que mencionaron ya, déjenme salir de esto. Otra característica importante que mencionó Miguel es el mixedema preaxial. Ahora, yo pregunto, este mixedema, ¿cómo usted? Porque, por ejemplo, puede que venga un paciente renal, ¿ya? Y el paciente renal también tiene edema. El paciente cardíaco también tiene edema. Un paciente con trombosis venosa profunda también tiene edema. ¿Cómo ustedes diferencian ese edema? Por la Solo hablando fobia. del edema, no pongamos el resto de las manifestaciones. Por la fobia. ¿Qué pasa con la fobia ahí? Los mixedemas en las enfermedades endocrinas no se presenta, en las enfermedades tiroides no hay edema, no hay fobia, perdón. No hay fobia, es un edema duro, exacto, es un edema duro. Ya, ustedes cuando evalúen, yo les doy un consejo, cada vez que ustedes tengan un signo, busquen el algoritmo o estudiense los algoritmos diagnósticos de eso, o el algoritmo clínico. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes quieren evaluar un edema, ustedes tienen que pensar, ya les digo, en tres cosas. Ustedes dicen, este señor se le hinchan las piernas, entonces yo tengo que pensar, bueno, no en tres, tengo que pensar, uno, está reteniendo líquido. Dos, el paciente es nefrótico, es nefrópata. Tres, el paciente es cardiópata. Cuatro, el paciente tiene una trombosis venosa profunda. Perfecto. Listo, entonces la siguiente pregunta que me hago es, el edema es
Y el quinto que me olvidaba, el paciente tiene una enfermedad del tiroides. Justamente estamos hablando de eso. Ya, la otra es, ¿el edema es bilateral o unilateral? Perfecto. Los pacientes con edema cardíaco y nefrópata ya me pueden presentar edema bilateral. Los pacientes con trombosis venosa y profunda por lo general es unilateral. Ya, el edema es frío o es caliente, es blanco, ya, así. Esa es la manera en la que su cerebro tiene que estar maquinando cada vez que se viene un paciente, ¿sí? Por eso que ustedes tienen que analizar el paciente como un todo, ¿sí? Porque ustedes esas pequeñas cosas le dicen, ah, puede ser esto, puede ser lo otro. El edema, ¿cuándo se presenta más? ¿Se presenta más en la mañana? ¿Se presenta más en la noche? Ya. Por ejemplo, eh, los pacientes nefrópatas, ¿el edema es matutino o se presenta más en la noche? Hola, para cualquiera. Matutino. ¿Ya? ¿Y en el cardíaco? En el cardíaco que es propiamente cardíaco, creo que es más en la noche, porque de ahí también puede, en las que hay afección vascular periférica, ese no tiene horario preestablecido. Un segundo. Ya, ahora sí, volví. Perfecto. Entonces, no me salen las guías todavía. Ahí salieron. Entonces, así es como ustedes van evaluando eso. No esas son cuestiones generales, esas son cuestiones que ustedes ya deben saber, porque ustedes ya a partir de séptimo semestre ya esas son cuestiones que ya tienen que estar claras, porque de aquí para allá ustedes solo van a ver cosas de especialidades. Ya, lo básico ya deben saberlo, ya, por semiología, fisiopato y clínica. Ahora, vamos a seguir. Otra causa, ya, esta es la más común, otra causa es el bocio tóxico multinodular. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos en los pacientes tiroides, ya por lo general, bueno, en los pacientes en general, ya se ha visto que ¿cómo se llama esto? En las autopsias se ha demostrado que los pacientes muy añosos tienen nódulos tiroides. Sin embargo, estos nódulos no les presentaron nunca ninguna sintomatología. ¿Por qué? Porque eran nódulos simples o tenía un bocio nodular simple. ¿Qué quiere decir bocio nodular simple? Que no tiene alteración hormonal, que no presenta hiperestimulación hormonal. Ahora, el bocio tóxico, como su nombre lo indica, sí presenta un aumento de hormonas. Bocio tóxico multinodular, como su nombre lo indica, que el paciente tiene un bocio, denme un segundo.
Ya, como les dije, me van a estar molestando frecuentemente, entonces, ya, seguimos. Entonces, el bocio tóxico multinodular que nosotros en el paciente, eso es otra cosa. Ustedes, definitivamente yo creo que estén todos para tomarles participación. El bocio, ustedes lo evalúan de dos maneras. El bocio es difuso o el bocio es nodular. Ahora, cuando el bocio es difuso, ustedes pueden pensar en enfermedad de Graves-Basedow. Disculpen que aquí este mouse está más dañado. Enfermedad de Graves-Basedow, tiroiditis Hashimoto, a la cabeza. Ya, les digo a la cabeza porque hay otras causas, pero estas son las principales. Ahora, no, el bocio es nodular. Ya, el bocio no es difuso, no están crecidos ambos lóbulos, perfecto. Entonces, ¿yo qué puedo pensar? Ya, yo veo si el bocio tiene, el bocio puede ser bocio nodular, ¿ya? O un bocio multinodular. ¿Ya? Entonces, esa es una manera somera, ya le digo, por cuestiones de tiempo, el abordaje del bocio. ¿Ya? Aparte de eso, ustedes tienen que ver temperatura, tienen que ver sensibilidad, tienen que ver muchas más cosas que pueden ver. ¿Por qué? Ahora sí, esta sí es una pregunta y para que estén atentos, es la primera participación. Angélica, si yo te digo que te viene un paciente con clínica de hipertiroidismo, ya, ojo, te digo con clínica de hipertiroidismo, en los exámenes te sale, primero, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Ya. Un paciente con clínica de hipertiroidismo de 2 semanas de evolución, ¿ya? 2 semanas de evolución, tiene temblores, tiene agitación, tiene palpitaciones, intolerancia al calor. Ya, tú le tocas la glándula y le duele. La región, bueno, no le tocas la glándula, la región anterior del cuello la tiene caliente, dolorosa, ¿ya? Y tiene ese dolor, se le distribuye hacia lo que es la mandíbula y la oreja del lado izquierdo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu diagnóstico en ese caso? Angélica, a la 1. Pero no sé A las 2. cuál. ¿Ah? No te escucho. No, listo. Para el que quiera, dale. Cintia. Tiroiditis No le subaguda escucho nada, Angélica. No es la tiroiditis subaguda viral. Subaguda viral. La tiroiditis subaguda de Kervin. Exacto, ya. Eso de Ya. Kervin. Yo les describí lo que, ya, el cuadro clásico. Ya, ustedes, esa ahí por lo general el paciente está aquí, y si hubieran visto un poquito más abajo, aquí dice, tiroiditis dolorosa, Kervin. Ya, entonces, la tiroiditis subaguda de Kervin por lo general presenta eso. La tiroiditis, como su nombre indica, es una inflamación de la glándula tiroides. Ya, en estos casos, esta inflamación puede cursar con una leve destrucción de los folículos tiroides. ¿Qué pasa esto? Como se destruyen los folículos, se libran hormonas tiroides al torrente sanguíneo. El paciente tiene una clínica de hipertiroidismo, perfecto. Pero, ¿qué sucede con ello? Esa clínica por lo general no es perenne, es decir, el paciente no tiene un hipertiroidismo crónico, sino que va a tener solo un hipertiroidismo transitorio. ¿Por qué? Porque como la tiroiditis subaguda esta tiroiditis subaguda de Kervin es una enfermedad viral, el paciente no va a estar con esto, no se le va a perennizar esto de aquí. Entonces, esa destrucción, por ende, no se va a prolongar y solo va a tener la clínica, mientras haya esa destrucción como tal. Ahora, cosas que te indiquen también que sea una tiroiditis viral, que tenga un antecedente, que no se lo dije porque si no ya decía todo el cuadro, que tenga un antecedente de una enfermedad respiratoria, ya una enfermedad de vías respiratorias altas, ya que lo que le dije, sí, una glándula dolorosa para la palpación,
tú le tocas el cuello y la parte región anterior del cuello la sientes mucho más caliente, ya, ya, la distribución del olor, ya, son cosas muy llamativas, muy significativas al examen físico que muchas veces no se conocen o no se buscan, ya. Pero el doctor siempre dice, tú no buscas lo que no conoces. Entonces tienen que tener en cuenta eso de ahí. Ahora, esto de aquí, bocio tóxico multinodular y adenoma tóxico es básicamente lo mismo. ¿Qué sucede? El bocio tóxico multinodular, ustedes tienen múltiples nodulitos ya en la glándula. ¿Qué es lo que están haciendo esos nodulitos? Produciendo hormonas tiroideas. Perfecto. El adenoma tóxico es un solo nódulo, mucho más grande, ya, es un solo nódulo grande que está produciendo hormonas tiroideas. Es básicamente lo mismo, pero más frecuente es que hayan múltiples nodulitos pequeños que estén produciendo de más. Ya, porque les digo, es normal que en pacientes más añosos hayan bastantes nódulos, pero sin embargo estos están calmados, no hacen nada. Ahora, hay neoplasias, ya, neoplasias en el embarazo que pueden causar hipertiroidismo, ya como un coriocarcinoma, un estroma ovari. Ahora, yo les pregunto, déjenme ver aquí, por aquí está, ¿quién ya le pregunté? A ver, Héctor, pregunto, ¿por qué el coriocarcinoma te produce hipertiroidismo? Héctor. Es por la, Erika. bueno, No Por tenía que la, ver. ya, sí, ibas a hablar, habla. es que yo había leído que era porque el coriocarcinoma liberaba grandes cantidades de la hormona coriónica humana. Entonces, esto hacía que como que estimulaba al tejido tiroideo y entonces por eso es que se presentaba lo que era el hipertiroidismo. Exacto. Ya, el coriocarcinoma tiene un aumento de gonadotropina coriónica humana, perfecto. Y esta tiene subunidades, que eso tienen que ir a investigar, que subunidad, si la alfa o la beta, es la que tiene similitud con la TSH, que es por eso. Ya que ellas comparten esta misma propiedad, esta misma subunidad, esta va a llegar a los receptores de TSH y van a ser estimulados como que si fuera la TSH misma. Por eso se produce. Perfecto, muy bien, Cintia. Déjame anotar, aguanta por aquí, deja buscar un papelito. Porque ahorita, dependiendo cómo vayamos, no les voy a anotar las participaciones negativas, solo las positivas. Ahora, si yo veo que no me responden mucho, sí comienzo a anotar las participaciones negativas, pero pretendo que sean más positivas. Sobre todo porque este no es el horario de prácticas y porque ustedes también están haciendo un pequeño esfuerzo para estar aquí. Ya, entonces, Cintia, listo. Una. Ya, entonces, sigamos. ¿Dónde estamos? Ya, perfecto. Y ahora déjame ver quién más estaba aquí. Erika, que también iba a hablar, ¿por qué el estruma ovari? Ya, el estruma ovari presenta hipertiroidismo. Erika. Miguel. Buenas tardes. Dígame.
Todavía no se te escucha. Ya, perdón. Ahora sí, Sí. ya, listo. Yo les decía que ya vimos esta y esta. Y que disculpen la interrupción, pero estoy full ahorita aquí. Entonces, yo le hice una pregunta aquí, neoplasias, mira, neoplasias gestacionales, nosotros tenemos el coriocarcinoma y tenemos el estruma ovari. Ahora, el coriocarcinoma, como muy bien me lo dijo Cintia, ya, porque la excesiva producción de hormona gonadotropina coriónica humana, ya, porque esta al tener la misma subunidad, ya, que compartir la subunidad con la TSH, ya va a estimular a la tiroides también. Ahora, ¿qué pasa con el estruma ovari? El estruma ovari, por lo general, bueno, no por lo general, sino que también puede tener tejido tiroideo, ya que es un tejido tiroideo obviamente ectópico. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es como que si ustedes tuvieran otra pequeña porción del tiroides en otro lado y está produciendo hormonas tiroides, ¿ya? Pero son un poco más raras estas causas. Obviamente no es que no sucedan, pero la principal es esta de aquí. Ya, pero por eso ustedes tienen que hacer un abordaje completo del paciente, tocarlo todo al paciente. Eso sí, por favor, ya les digo. No, yo les comenté la otra vez el caso de un síndrome de Meigs que le habían hecho a la paciente, le habían estado investigando un derrame pleural casi 2 semanas y no la hallaban ¿cómo es? La localización, el por qué. Ya, y es verdad porque tenía un síndrome de Meigs que si no lo han escuchado antes, vayan a estudiarlo, vayan a leerlo, que es síndrome de Meigs, el de Meigs, el pseudo Meigs y el pseudo Meigs. Ya, eso tienen que ir a aprender. Listo, hipertiroidismo neonatal. Esto es más cuando la madre tiene enfermedad de Graves y le pasa los anticuerpos al niño, entonces el niño está hiperestimulado. ¿Ya? Pero no es muy frecuente por lo general. Ahora, tiroiditis, ya, las tiroiditis sí producen hipertiroidismo. ¿Por qué? Por lo que ya les mencionaba. Nosotros vamos a tener aquí a la glándula tiroides, que no parece, bueno, ahí está, que no aparece mucho la glándula tiroides. Déjame ver si lo puedo borrar. Ah, mierda, lo borré todito. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la glándula tiroides. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta glándula se inflama, ya, cuando esta glándula, un virus o cualquier cosa la inflama, se comienza a destruir y comienza a haber destrucción de la glándula. Como aquí hay folículos tiroides, estos folículos se comienzan a romper y se comienza a liberar hormonas tiroides, ya, T3 y T4. Entonces causa manifestaciones clínicas de un hipertiroidismo y si tú no investigas o no lo analizas bien, tú lo vas a catalogar al paciente como hipertiroideo pensando que como ustedes escucharon en endocrino, la principal causa es el Graves ácido. No, mentira. Hay muchos pacientes que están tratados como hipertiroideos crónicos, ya cuando en realidad lo único que tuvieron fue un hipertiroidismo transitorio. Y viceversa, hay muchos pacientes que han sido tratados como hipotiroideos crónicos y en realidad lo mismo, tuvieron un hipotiroidismo, por un determinado periodo de tiempo nomás. ¿Por qué? Porque las tiroiditis, por lo general, las tiroiditis pueden tener 3 fases. Una primera fase hipertiroidea, ¿ya? Que es porque la destrucción de la glándula. Una segunda fase hipotiroidea. ¿Por qué? Porque ya vuelves a la normalidad, ya no hay esa destrucción, ya no hay esas hormonas liberadas en la sangre, pero sí quedó ese déficit de glándula como tal, porque se comenzó a destruir. Entonces el paciente que cursa con hipotiroidismo. ¿Ya? Ahora, hay unos pacientes que se pueden quedar aquí, es decir, después de una tiroiditis, se pueden quedar como hipotiroides de por vida, pero hay otros que no. Hay otros que después de ese hipotiroidismo vuelven a un eutiroidismo. Entonces, esos son los pacientes que les dicen en el médico, no, dame un segundo.
No pensé que iba a ser difícil darles clase así, pero sí. Y peor, y en la noche iba a ser peor, entonces por eso lo cité ahorita en la tarde. Ya, y lo único es cuando llegue a mi casa, pero llego a mi casa a las 12, entonces ya a las 12 no creo que nadie quiera ver clase. Listo, entonces, esa es la... Ya, entonces ustedes tienen una fase hipertiroidea por la destrucción glandular, tienen una fase hipotiroidea por la misma destrucción glandular, pero en este caso ya no hay esa acción de las hormonas circulantes porque ya se acabaron. Ya, y los pacientes se pueden quedar aquí o aquí. ¿Aquí qué son? Estos son esos pacientes hipotiroideos que van al doctor y dicen, doctor, yo era hipotiroidea, dice, porque le cuento que el doctor anterior me mandó levotiroxina, pero yo después comencé que sudaba, que el corazón se me salía, dicen ellos, porque ellos no dicen palpitaciones, ya el corazón se me quería salir, ya que lo tenía muy acelerado, y ya dejé de tomar la levotiroxina. Y estoy bien, sí, y vengo aquí para que me haga un control y que me diga qué hago, si sigo tomando o no sigo tomando. Ya, entonces, esos pacientes son los que probablemente cursaron con una tiroiditis, ya, una tiroiditis y lo que tuvieron fue un hipotiroidismo transitorio. Es por eso que al nosotros pensar en patologías inmunológicas, tenemos que definirlas, tenemos que clasificarlas. ¿Cómo? Pidiendo esa característica, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en Graves Básicos que teníamos, TCI, perfecto, manda titular anticuerpos de TCI, ¿ya? Nosotros en tiroiditis Hashimoto que tenemos, anti-TPO, ya que son los más fidedignos. Anti-TPO, entonces manda titular anti-TPO. ¿Ya? Entonces tú no puedes decir, tiene una tiroiditis Hashimoto con solamente hipotiroidismo. Sí, es verdad que es la principal causa, pero ¿y si no? ¿Ya? Tú una vez tú diagnostiques hipotiroidismo, a ese paciente tú le tienes que dar tratamiento de por vida. ¿Ya? Y si te llegó en este caso por tiroiditis, tú a esa persona le vas a ahorrar primero dinero, y no le vas a tener que afectar tanto la calidad de vida, ¿sí? Porque ustedes recuerden que nosotros no solo somos estudiantes de medicina y mañana médicos, sino que acuérdense de que cuando estamos enfermos, entonces a nadie le gusta, a muy pocas personas toleran las pastillas, entonces a nadie le va a gustar que le digan, ¿sabe qué? Tiene que tomarse esta pastilla de por vida. Y si tiene patologías agregadas, entonces la intención es no volver a una farmacia al paciente, ¿sí? Y eso lo hacemos ¿cómo? Teniendo el conocimiento apropiado para hacer el diagnóstico correcto. Listo, entonces enfermedades, ya, estas de aquí son un poco más raras, ya. Quiero que vayan a leer esta de aquí, sí, porque esta de aquí es interesante. Enfermedades no tiroideas, ya, la tirotoxicosis facticia, como yo les dije, y esto es importante porque, bueno, ya les voy a presentar en el cuadrito más adelante, pero la tirotoxicosis facticia o ficticia es porque el paciente consumió hormonas tiroideas por fuera, digamos, ya, consumió hormonas tiroideas para bajar de peso, pero ¿qué sucede? Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un hipertiroidismo, encontramos una TSH suprimida y una T3 y una T4 aumentada, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede aquí? Que como el problema no es hiperestimulación tiroidea, nosotros vamos a encontrar una de estas dos aumentadas. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, hay brebajes o hay, ¿cómo se llama? Fármacos que vienen con concentraciones de T3 o hay otras que vienen con concentraciones de T4. Entonces, vamos a poder encontrar una de las dos. ¿Ya? Y siempre es importante por eso hacer la investigación del paciente. Por ejemplo, ya les digo, la mayoría de estas tirotoxicosis facticias se presentan en pacientes femeninas, pacientes gorditas. Ya, entonces, si tú sabes que el paciente hipertiroideo, por lo general, no quiere decir que siempre es así, pero por lo general es un paciente delgado. ¿Por qué? Porque ellos pierden peso. Ya. Entonces, si tú ves que viene una paciente gordita con una clínica de hipertiroidismo y te sale en los exámenes, te sale que las hormonas tiroideas a expensa de una de las dos está alta, piénsalo, ¿sí? Y de paso, en la investigación tú le dices, ¿está tomando algún fármaco? Ojo, que como
ella lo hace por eso. Quizás pueda tener un poco de vergüenza y quizás te puedan mentir. Los pacientes son muy mentirosos, la verdad. Sí. Cuando ustedes ya tengan la oportunidad de tratar con pacientes, se darán cuenta de que son muy mentirosos. Ya, entonces, el paciente diabético es, hablando de endocrino, el paciente diabético es mentiroso por excelencia, entonces tendrán que aprender a investigarlo bien, a sacarles la verdad. Denme un segundo. Ya, entonces vamos a darle más rápido para... Ya, tirotoxicosis por hamburguesa, esta es una de las cosas que me hizo reír de ¿cómo se llama este libro? De Ferreras, que fue donde lo leí. Es verdad, sucede la tirotoxicosis por hamburguesa, pero ojo, esto es raro, raro, raro. Ya, y aparte que recuerden, esos son libros, por ejemplo, Ferreras es europeo, Harrison es americano, bueno, estadounidense como tal. Entonces, son países industrializados en los que probablemente ya lo que le metan a las hamburguesas es lo que cause esto, pero nosotros aquí no, muy, muy raro. O sea, yo al menos nunca he escuchado un caso de esto aquí. Esto es el Struma que ya lo hablamos anteriormente, y las causas de hipertiroidismo secundario. Pues, como que un adenoma hipoficiario, que ya lo vimos, es que este es el TSH-oma, una resistencia a las hormonas tiroideas. Ya. Recuerden, las hormonas tiroideas, nosotros vamos a tener la TSH normal, ya, puede estar anormalmente normal, ya, o puede que esté alta, ya. Y aquí, ¿qué sucede? Si ustedes dicen, hay resistencia a las hormonas tiroides, entonces ustedes lo que pueden pensar, ¿este paciente es hipotiroideo? No, ya. Y eso les quería aclarar, porque me lo preguntaron otra vez, entonces no sé cómo les especifiqué ese día, pero el paciente no es hipotiroideo, ya, a pesar de tener resistencia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una resistencia parcial. Lo mismo, y hablando de las subunidades de las hormonas tiroides, ya, tiene resistencia para la subunidad alfa, pero no para la subunidad beta. Entonces, no es una resistencia total, por ende, el paciente sí cursa con hipertiroidismo. Ahora, que no cursa con todas las características clínicas por la misma razón, ¿ya? Porque la resistencia de él es parcial, ¿ya? Estos pacientes por lo general cursan más que todo con manifestaciones cardíacas, ya, como las palpitaciones, taquicardia y todo lo demás. Ya. Vamos a seguir. Son metástasis de carcinoma folicular de tiroides, que ya lo vamos a hablar un poquito más cuando estemos en cáncer de tiroides. Esto es un cuadro rápido, como les dije, no estoy en mi casa y no les puedo presentar mis diapositivas, esto cogí de internet nada más. Estos son los síntomas y síntomas que el paciente tiene. Ahora, las hormonas tiroides actúan sobre el metabolismo basal, actúan sobre casi todo. Entonces, ¿qué van a causar? A nivel cardíaco, ¿qué pueden producir? Un aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, ¿ya? Esta taquicardia en pacientes ancianos o este aumento de la frecuencia cardíaca, esta alteración del ritmo, lo que puede provocar es una fibrilación auricular, ¿ya? Y es una de las principales complicaciones cardíacas del hipertiroidismo, la FA. ¿Ya? Ojo, la FA. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, déjame ver quién más sigue. Miguel, ¿cómo tú diagnosticas? O dame, a ver, 1, 2, ya, dame 2 características, no te voy a pedir todas, dame 2 características en el electro de la FA. A mí me gusta mucho el electrocardiograma. Así que, a pesar de que no quiero ser cardiólogo, me gusta EKG. Es más, en vacaciones siempre doy cursos de EKG, pero por eso, porque me parece interesante y me parece que todo el mundo debe saber EKG. A pesar de que vayas a ser, a menos que vayas a ser anatomopatólogo, bueno, perfecto, ahí no tienes que saber, pero el resto sí. ¿Cómo tú diagnosticas una FA en EKG? Para David o para Miguel, no sé cómo te digan mejor. Para cualquiera, entonces. Erika, Cintia, Angélica, Héctor.
Hola. ¿No hay nadie ahí? Chicos, buenas tardes. Sí, ya estamos escuchando. Sí, pero estoy habla y no responde nadie. Entonces, no sé si No, es que no sí, están profe. prestando atención a la clase o No, sí, solo que qué esa pasó. parte, bueno, yo al menos no la sé. Solo supe que presentaba lo que era taquicardia y podía presentar arritmias, pero este, ¿Ya? cómo se El refleja en resto. el electrocardiograma, pues no estoy segura. Creo que es como una elevación de la onda T, ¿no? No me acuerdo. No. El resto. Sí, aquí estoy, A pero ver, y pregunto. no había leído esa parte. Ya, ya. Eso es clínica 1. Cardiología se ve en clínica 1. Y FA, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, es una de las arritmias más frecuentes que hay. Entonces tienen que saberla. Ya. Entonces, no se las voy a decir porque tienen que ir a estudiar. Probablemente les vaya una FA en la lección, entonces pilas, ¿sí? Pilas con eso de ahí. O le vaya algo relacionado por ahí. Porque si me dicen que no lo saben, pues se los voy a tomar para que lo estudien. Listo. Taquicardia, fibrilación auricular. Este paciente va a estar con hiperactividad, van a estar irritables, van a estar nerviosos, ¿sí? Estos son los pacientes que tienen este temblor fino, distal, en las manos sobre todo, ¿ya? Ahora, ¿qué va a suceder? Como yo les dije en una práctica pasada, las hormonas tiroides también van a tener su efecto termorregulador. Ahora, a un exceso va a producir calor, a un déficit va a provocar frío. Por ende, como el paciente hipertiroideo tiene un exceso de hormonas tiroides, ya va a estar caliente, la piel húmeda y sudorosa, ya. Por eso que se define que el paciente tiene intolerancia al calor. ¿Por qué? Porque ya está muy caliente, ya no quiere más calor. Lo mismo en el hipotiroideo. En cambio, el paciente hipotiroideo ya tiene una disminución en su temperatura y es intolerancia al frío. Ya. Es más, esos son los dos polos que ustedes van a ver en el coma mixedematoso. Al paciente, si el doctor se los dijo, al paciente lo que hacían es arroparlo, tratar de mantener la temperatura, y al paciente con una tormenta tiroidea, a ese paciente va a tener una hipertermia. ¿Ya? Vamos a ver, intolerancia al calor ya está, temblor ya está, palpitaciones ya está, piel caliente y húmeda ya está. Fatigabilidad suelen tener, y sobre todo esta fatiga, bueno, que está acá, debilidad muscular, suele ser proximal. ¿Ya? Suele ser proximal. Estos pacientes tienen una pérdida de peso y van a tener diarrea. ¿Ya? Ustedes pueden asociar, esta pérdida de peso es por la disminución de la función de las proteínas y asociado también a la diarrea. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroides van a tener van a tener un papel en lo que va a ser la motilidad intestinal. Entonces, a exceso de hormonas tiroides va a haber un aumento de peristaltismo, a disminución, valga su redundancia, una disminución del peristaltismo. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes como causas de diarrea, se los adelanto bueno, ya nuevamente, ya tuvieron que haber visto diarrea en clínica 1, diarreas, ustedes tienen las causas, o sea, los mecanismos son diarreas osmóticas, diarreas inflamatorias, diarreas secretoras y diarreas por motilidad, ¿ya? Por trastornos de la motilidad. La diarrea de hipertiroidismo está aquí, en los trastornos de motilidad. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la motilidad, aumento de la motilidad intestinal. Entonces, ¿qué sucede? Como se aumenta el peristaltismo, el tiempo de contacto de los alimentos con la mucosa intestinal disminuye. Ya, se disminuye menos alimentos, se consume menos alimentos y se pierde más por las heces. Y es por eso que también el paciente pierde peso. ¿Por qué? Porque no se nutre adecuadamente. Puede que esté comiendo bien él, perfecto. Pero aquí, este aumento del peristaltismo disminuye el tiempo de absorción. Entonces, él sigue perdiendo, perdiendo y perdiendo. Listo. Ya, lo característico que yo les nombraba en el paciente con enfermedad de Graves-Basedow, ya,
que es la oftalmopatía de Gray, ya, que es un exoftalmo, y el bocio difuso, que se presenta en Graves también. Los demás no tienen ese bocio difuso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un Struma no van a tener un bocio difuso. En el caso de un nódulo tóxico, ya no van a tener. El adenoma tóxico pueden tener un bocio, pero un bocio nodular, ¿sí? No un bocio, es un bocio asimétrico, de un solo lado. El bocio donde está ese nódulo como tal. Perfecto. Otra cosa que van a tener aquí es hiperreflexia, ¿sí? Entonces, ustedes buscan ya o investigan los reflejos osteotendinosos y van a estar aumentados. Como tiene las hormonas tiroides también tienen un efecto en la reabsorción y resorción del hueso, ¿ya? Entonces van a sacar calcio de los huesos. Entonces pueden llegar a tener, si las hormonas tiroides sacan calcio de los huesos, puede llegar a tener una hipercalcemia, que por lo general no se presenta, pero puede llegar, una hipercalcemia, una hipercalciuria, ¿ya? Y como se disminuye el calcio del hueso, van a tener osteoporosis. ¿Ya? Esas son las manifestaciones clínicas, ya le digo. Toda esta clase... el paciente, algo que me olvidaba, el paciente hipertiroideo pues suele ser o puede ser hipertenso, ¿ya? Y es una de las causas de hipertensión arterial secundaria, hipertiroidismo, ¿sí? Ahora, como yo les dije en una clase pasada, ambos pueden ser hipertensos. Yo lo que pensaba, yo siempre dije cuando estudiaba tiroides, tiroides es fácil, yo digo, me estudio una y la otra es lo contrario. Y sí, básicamente casi es lo mismo, ¿sí? El hipertiroideo es taquicárdico, el hipotiroideo es bradicárdico. El hipertiroideo es intolerancia al calor, el hipotiroideo es intolerancia al frío. Entonces no hay mucha cosa. Pero la hipertensión cambia, porque ambos pueden tener hipertensión. Uno, hipertensión sistólica, y el hipotiroideo puede cursar con hipertensión diastólica. Deme un segundo. Esto es sencillo. Este es un cuadro que les puse. Caso y, por ejemplo, esto era lo que yo les decía. Digamos, ustedes tienen tirotoxicosis por T3 exógeno. Ya, por ejemplo, los preparados estos que se hacen. Ustedes van a tener alterada ¿cuál? Una de las dos, no las dos. Sí. Un paciente hipertiroideo, por ejemplo, hipertiroidismo primario, si se dan cuenta, T4 y T3, ambas están aumentadas. Aquí no, aquí solo es la hormona que está consumiendo el paciente como tal. Hipertiroidismo central o hipertiroidismo secundario es lo que ya hemos visto. Ya el TSH y la resistencia va a estar muy similar. ¿Sí? La TSH va a estar normal, que es anormalmente normal, porque debería estar alta, usted ya lo sabe. Y obviamente las hormonas tiroides van a estar altas. Esto es de hipotiroidismo central, y esto quiero que vayan a estudiar. Ojo, verán, se los repito, se los recalco, esto quiero que vayan a estudiar. ¿Qué es el síndrome del eutiroideo enfermo? ¿Sí? ¿Y en quiénes se puede presentar? Aquí solo está una pequeña clasificación, pero no es así. Ustedes la pueden clasificar como leve, moderado y severo. Si ustedes lo van a buscar en el libro de Balcells, que yo les dije que lo descarguen, disculpen que este mouse está dañado, no puedo marcar bien, ahí va a estar la clasificación y en qué pacientes pueden tenerlo. ¿Ya? Vamos a seguir. Este es el diagnóstico. Entonces, a ver, ¿qué es lo que les quería decir aquí? Ustedes ya saben la etiología, ya saben un poquito más de cada cosa. Estas son las manifestaciones clínicas, entonces ustedes ya hicieron el diagnóstico clínico. El paciente puede ser hipertiroideo. ¿Qué van a hacer? Un diagnóstico de laboratorio. Perfecto. El paciente tiene un hipertiroidismo primario. Listo. Muy bien. Pero ustedes saben que hipertiroidismo primario hay varias causas. Perfecto. Entonces voy a hacer ¿qué? Una prueba de imágenes. ¿Ya? Así, esta es una ecografía normal de la glándula tiroides. Como pueden ver aquí, están los lóbulos y el istmo. ¿Ya?
así, esta es la glándula tiroides, esta es una ecografía con enfermedad tiroidea, ya, más que todo esta de aquí es con enfermedad de Graves vasos. ¿Por qué? La enfermedad de Graves vasos causa una hipervascularización en la glándula, algo que se conoce en ecografía como infierno tiroideo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos vasos sanguíneos, entonces al Doppler se ven bastantes, ya. Aparte que como pueden ver aquí, ya no tiene la misma ecogenicidad como la tiene acá. Si se dan cuenta, aquí podríamos decir que está isoecogénico, ya, aquí está hipoecogénico, está mucho más oscurito, ya, está mucho más oscuro que acá, si se dan cuenta, y tiene zonas de hiperecogenicidad, pero estos son por la cápsula. Ahora, esto es una ecografía en un nódulo tiroideo, así es como lo van a ver. Quizás ustedes probablemente no lleguen a ver una ecografía de tiroides, bueno, nosotros, porque ya, pero es importante, ¿por qué? Porque no todo el mundo o no todos los imagenólogos saben bien ver tiroides. Sí, un rato que tenga más tiempo, esperemos, ya, por la noche le hacemos una reunión y vemos el abordaje de un paciente con bocio, porque eso sí es importante. Me parece más importante el abordaje del bocio que el hipertiroidismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los médicos, créanme, yo tengo 3, 4 amigas que me han consultado por eso, todos los médicos le han mandado a hacer punción, ya, punción con aspiración de la aguja fina, a ¿cómo se llama? A unos nódulos, a unas neoplasias, bueno, unos nódulos que había encontrado en la palpación. ¿Ya? Pero yo pregunto, o sea, ¿a quién primero su duelo? Uno. Segundo, si tú le dices a un paciente que obviamente no sabe de medicina, tú le dices, ¿sabe qué, señor? Le vamos a pinchar porque tiene unos nódulos, que ellos escuchan nódulos y piensan cáncer. Entonces tú a ese paciente lo vas a traumar. Por ende, lo primero que tú tienes que hacer para un nódulo tiroideo es una ecografía. Les repito, una ecografía, no una punción, una ecografía. Luego que ustedes hacen una ecografía, bueno, o mandan a hacer, ustedes obligatoriamente, eso sí, el ecografista que no les reporta el nódulo de acuerdo al TIRAX, primero no sabe, y segundo, pídanselo. Ya, entonces tiene que establecérselo qué TIRAX es, porque el TIRAX son las características del nódulo, ya, que les va a dar benignidad o malignidad. ¿Sí? Que eso tiene, si mal no recuerdo, yo para acordarme, deme un segundo. Ya. Hola. Bueno, sigo igual porque está grabado. Lo que me interesa es que lo vean todos. Disculpen con los presentes, pero ya les digo. Era la única oportunidad de dárselos. Mañana, bueno, ya mañana iba a estar difícil porque ya tienen que estudiar para el sábado. Entonces, y no tenía más. Y anoche, pues, me pidieron que no les dé, pues entonces ya. Sigamos. Aunque en lo particular no me gusta porque preferiría que estén todos y darles manera más completa, no así el desorden. Ya. Entonces, seguimos. Ustedes ya hicieron diagnóstico por clínica, ya hicieron diagnóstico por laboratorio, perfecto. Ya hicieron, digamos, diagnóstico por ecografía, aunque en la ecografía ustedes en el paciente hipertiroideo no es que está tan indicado, ya, pero digamos, si van a hablar de por ejemplo, enfermedad de Graves vaso, sí tienen el componente, ya les digo, lo clásico que es el infierno tiroideo que se presenta por la hipervascularización, perfecto. Ahora, pero resulta que ustedes pidieron anticuerpos, se me olvidó ponerles en laboratorio, pidieron anticuerpos TSI y les salió negativo, o sea, no es hipertiroidismo por Graves vaso. Entonces ahí ustedes tienen que investigar un poco más a fondo y ver cuál es la causa. Entonces ahí es indicado una gamografía tiroidea, ya con yodo radiactivo. ¿Por qué? Porque el yodo se capta en la glándula tiroides y ¡pum! Sale en la imagen. Ahora, ustedes lo van a clasificar ahí si la glándula capta globalmente, es decir, toda la glándula se capta. Si solo se capta una parte,
o si hay una captación leve o no hay, ¿ya? Y ustedes van a ver las causas. Por ejemplo, si tienen una captación aumentada, ya, eso quiere decir que la glándula tiroides está siendo estimulada por el TSH o por una hormona similar al TSH, como por ejemplo la hormona gonadotropina coriónico-humana. Entonces, ¿cuáles son esas causas que ustedes pueden pensar en un paciente con hipercaptación total? Es enfermedad de Graves-Basedow, ya, aunque esto ya le sale en los anticuerpos, entonces no sería indicativo pedir cuando ya le salió positivo. Tumores de TSH, ya, es decir, el TSHoma. Ahora, esto de aquí, nuevamente, si ustedes ya tienen los valores de laboratorio y ya con eso pueden diagnosticar hipertiroidismo secundario, no es necesaria una gamografía tiroidea. Pero, ¿esto sirve para qué? Para ver otras causas como cuál, como la del tumor como el coriocarcinoma. ¿Por qué? Por esto, por la semejanza estructural de la TSH, lo que les decía, comparten las subunidades, ya, entonces va a estimular y la estimula toda, como que si fuera la TSH. Ahora, ¿qué sucede? Que no capta toda, capta una pequeña parte, ya. Esa pequeña parte que está hiperestimulada. Entonces, ¿qué va a hacer? Que solo es un pedacito de la glándula. Entonces, eso puede ser un bocio multinodular o un adenoma tóxico, ambos tóxicos, ya. Entonces, o se va a captar así, que esto es un adenoma tóxico, o se va a captar una pepita por aquí, otra pepita por acá, otra pepita y otra pepita, así, porque es bocio multinodular, varios nódulos. Y si ustedes le hacen una gamografía y el paciente tiene una captación disminuida, que estos serían casos más indicativos, por ejemplo, para estudiar estas causas más raras de hipertiroidismo, es cuando estos pacientes tienen una captación disminuida. Por ejemplo, la tiroiditis. Yo en una tiroiditis no indicaría gamografía. ¿Por qué? Porque la tiroiditis, siendo la más frecuente de las tiroiditis aguda y subaguda, sería la subaguda de Kervain, porque la más frecuente en todas las tres es la tiroiditis crónica, que es la de Hashimoto, pero eso causa hipotiroidismo. No hablamos de esa, sino de la hipertiroidismo. Aunque, esto me olvidaba decirles, aunque la tiroiditis de Hashimoto también causa hipertiroidismo, ¿sí? Y eso es algo que necesito que lean, ¿ya? Bueno, y se los digo de paso, ¿por qué causa hipertiroidismo? Por algo que se llama hashitotoxicosis, ¿ya? Entonces, el fenómeno se llama hashitotoxicosis, entonces tienen que ir a investigar por qué. Y acordándome de fenómenos, algo que me pidieron que les explique, que me escribió una compañera suya, y no me acuerdo quién, pero me dijo, por yodo, aquí no había, me olvidé de decirles que hay hipertiroidismo por fármacos, aparte de las hormonas tiroides. Por fármacos pueden tener ustedes fármacos cargados de yodo, ¿como cuál? Como la amiodarona. Y la amiodarona es un antiarrítmico clase 3 que se da bastante, mucho, porque es espectacular como antiarrítmico. ¿Cuál es uno de los pequeños problemas de la amiodarona? Que gran parte de su molécula está cargada de yodo. Entonces, como ustedes saben, el yodo interviene mucho en el metabolismo tiroideo. Es el que sirve como sustrato para la formación de hormonas tiroides. Ya, por eso que ustedes conocen. Triyodotironina es la T3, tetrayodotironina es la T4. Ya, entonces, es necesario y es indispensable el yodo. Ahora, aquí hay dos fenómenos en la tiroides por yodo, ya, por amiodarona. Ustedes tienen el fenómeno de Jock-Basedow, que es hipertiroidismo. Ustedes se acuerdan de Basedow, eso es hiper. O el fenómeno, uy, se me fue el otro. Wolff-Chaikov. Casi se me va. Y el fenómeno de Wolff-Chaikov. Y me preguntó, ¿cómo es posible que la misma amiodarona te produzca ambos? Sí, igual se supone que si le estás dando amiodarona, le estás aumentando el aporte de yodo, porque el aporte excesivo te puede dar hipo o hiper. Y ahí va la explicación. De aquí, ¿qué sucede? Nosotros a nivel del metabolismo, a nivel del folículo tiroideo, tenemos una enzima que se llama TPO, que es la tioperoxidasa, ¿ya? Que es la que permite yodar estas moléculas para formar las hormonas como tal.
¿Qué pasa? Que la tioperoxidasa es inhibida cuando hay niveles excesivos de yodo. ¿Ya? Cuando hay mucho yodo, la tioperoxidasa se inhibe. ¿Ya? Entonces, por eso produce hipotiroidismo y ese efecto se llama Wolchaikov. Ahora, ¿qué sucede por otro lado? En el fenómeno de Young-Basedow tiene que haber una característica predisponente para que suceda. ¿Cuáles son? Nódulos. ¿Sí? Nosotros tenemos nódulos y esos nódulos son nódulos simples. ¿Sí? Son nódulos simples, pero al haber este exceso de yodo, ¿qué es lo que pasó? Que estos nódulos que eran simples, que no producían hormonas tiroides, se vieron estimulados por el aporte excesivo de yodo. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a producir. ¿Ya? Y esto es una tirotoxicosis por amiodarona. Ya ustedes pueden tener hipertiroidismo por amiodarona, hipotiroidismo por amiodarona. Y esta es la explicación del por qué uno de cada cual. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Retirar la amiodarona. Ya. Ahora, eso ya lo maneja más el endocrinólogo y el médico internista. ¿Por qué? Porque ya la decisión de retirar un fármaco depende mucho del médico tratante, pero lo que pueden hacer en ese caso es retirar y cambiar de fármaco. ¿Sí? Hay otros fármacos que también vienen muy bien para las arritmias. ¿Ya? Y cuando ustedes o ya vieron arritmias, o cuando vuelvan a ver arritmias en cardio, ya ustedes sabrán que las arritmias con cardiopatía estructural son las que más necesitan amiodarona, pero sin embargo tienen otras alternativas. Esto era lo que me estaba faltando decirles de las causas de hipertiroidismo. Entonces, aquí está, fenómeno de Young-Basedow. No hay, la tiroiditis no hay captación. ¿Por qué? No hay captación aquí en la gamografía. En la tiroiditis no hay captación. ¿Por qué? Porque no hay hiperfunción. Sí, no hay hiperfunción. Lo que se está es destruyendo la glándula. Entonces, por obvia razón, no vas a tener mayor captación. El fenómeno de Young-Basedow, ¿por qué no? Como yo les dije, ¿qué es la gamografía tiroidea? La gamografía tiroidea con yodo radioactivo. Entonces, si el problema es que tú tienes un exceso de yodo ya por la amiodarona y está saturada esa glándula, no le va a caber o no va a responder a ese yodo radioactivo que le das. Sí, porque está saturada, entonces no va a marcar. Por eso no hay captación. Ya, la tirotoxicosis facticia, pues ya eso es por obvias razones, no se va a marcar porque el problema no es la tiroides, sino en el fármaco. El Struma-Bari tampoco se marca. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la tiroides como tal. Es un tejido tiroideo ectópico, ya, es el que está produciendo la tirotoxicosis. Y las metástasis, que bueno, las metástasis son un poco más infrecuentes, ya, y ya van a ver los tipos de cánceres que hay, ya, pero a buena hora, de entre los tipos de cánceres, el más característico, el que tiene mayor incidencia es el carcinoma papilar y es el más manejable, por así decirlo, porque igual es cáncer, igual es maligno, pero es el más manejable. En cambio, el folicular ya tiene una diseminación hematógena y ya ese es un poco más complicado porque tiene mucho más metástasis. El otro tiene diseminación linfática. Vamos a ver, ¿qué más era? Ya, este es un algoritmo que básicamente es lo que ya les he dicho en la clase. ¿Tienen ustedes sospecha clínica del hipertiroidismo? Perfecto. ¿Qué es lo que hacen? Pedir hormonas. ¿Ya? Pedir hormonas tiroides. TSH, T3 y T4. Libre. ¿Ya? Entonces, ustedes ven una TSH suprimida, que es lo característico en el hipertiroideo. Luego evalúan cómo están las hormonas. ¿Ya? T3 y T4. Ustedes van a tener hipertiroidismo clínico o subclínico, que el subclínico es mucho más raro. Esa es otra pregunta que les iba a hacer. ¿Cómo ustedes definen hipotiroidismo subclínico y cuándo lo tratan? Ojo, también estudien para la lección. Ya, ya, esa es una. Ya, ¿qué es lo que van a hacer? La gamografía. Luego de que ustedes no encuentren el diagnóstico con laboratorio y con laboratorio y con la probable ecografía, ustedes tienen que hacer una gamografía. Ahora, no siempre se pide, porque son exámenes un poco más, no tienen mucha disposición, ya, no es que en todos los lugares hay, entonces no es indicativo, es decir, no es totalmente necesario para diagnosticar hipertiroidismo, es sencillo, digamos.
hipotiroidismo e hipertiroidismo es sencillo para diagnosticar. ¿Sí? Es sencillo para diagnosticar y hasta para tratar. Para tratar a los hipertiroides, bueno, dependiendo la causa, pero ya les digo, no es que es difícil. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Sí, y ahora sí es lo último que les pregunto. A ver, Angélica. Sí, Hola. dígame. Sí, dígame. Ya, ¿cuáles son los fármacos que tú conoces con los que tratan a los hipertiroides? Con yodo. Con yodo. ¿Cómo con yodo? Yo le doy sal, porque viene con Con los yodo. antitiroides. Con Antitiroides. los antistiroides, ya, ¿con cuáles antistiroides? Metimazol. Carbimazol y el otro que era el Propiltio. propiltiuracilo. Ajá. Ya, Y el también se le propiltiuracil. podía asociar lo que eran los betabloqueantes dependiendo de los síntomas que tenían, como para la palpitación, el temblor y la ansiedad. Y pues había algunos pacientes que se les administraba también lo que era el yoduro inorgánico. Ya, Y había otro más, creo que eran glucocorticoides. Sí, los glucocorticoides. Se le daba porque nos ayudaba como a inhibir esa transformación de lo que era de T4 a T3 a nivel periférico. ya. ¿Qué más? Está muy bien, está O muy sea, bien. Erika, ¿verdad? esa en la parte farmacológica, pero también hay en la parte, por ejemplo, radioyodo, o sea, ya y también mencionaban también lo que era tratamiento quirúrgico. Ya. Entonces, me parece muy bien todo lo que has dicho. Está bien. Ustedes, el paciente con hipertiroidismo, ustedes tienen que decir, bueno, este paciente es hipertiroideo. Ahora, ¿el tratamiento es farmacológico o es quirúrgico? ¿Cuándo doy farmacológico? ¿Cuándo doy quirúrgico? ¿Cuándo cambio de fármaco? ¿Cuándo le doy yodo radioactivo? ¿Cuándo le doy yoduro inorgánico? ¿Cuándo le doy solo antitiroides de síntesis? Antitiroides de síntesis, ustedes tienen a las tionamidas, ya, que son los que mencionó Erika muy bien, el metimazol, el carbimazol y el propiltiuracilo. El metimazol y el carbimazol son embriotóxicos. Entonces, si ustedes tienen una paciente hipertiroidea embarazada, no le van a dar metimazol, al menos durante el primer trimestre de vida. ¿Por qué? Porque esa es la etapa embrionaria, es la etapa de formación de los órganos, entonces no le van a dar. ¿Sí? Hay ustedes que van a dar PTU o propiltiuracilo, ¿ya? Porque no es tan embriotóxico como los demás. Ahora, el doctor les va a decir, el doctor aquí en Ecuador siempre ha usado metimazol, él no les cambia propiltiuracilo y dice que nunca ha tenido problema. Sí, es verdad, ya, o sea, esa es la experiencia de él y yo la verdad respeto mucho eso de ahí porque la experiencia a veces, los libros no siempre dicen la verdad y muchas veces ustedes conocen que hay un efecto que se llama idiosincrasia, que es que un fármaco actúa de una manera inesperada en un determinado organismo, ya, y ya. Pero, ¿qué sucede? Imaginémonos en este caso, tú tratas hipertiroidismo perfecto, ya tratas un paciente, dos pacientes, y te fue bien con el metimazol, muy bien. Viene una paciente y está embarazada y te va bien, y tú dices, bueno, mi profesor dijo que le iba bien con el metimazol, yo trabajo bien con el metimazol, le voy a dar metimazol. ¿Qué sucede? Que ese niño nace con malformaciones, ya, y y obviamente la pregunta es ¿por qué? Entonces, si la paciente llega a decir, no, es que el médico me estaba dando esto, probablemente puedas tener que enfrentarte a una demanda. ¿Por qué? Porque la literatura médica lo dice, estos no se deben dar durante el primer trimestre de embarazo por embriotoxicidad, ¿ya? Y no vas a tener cómo defenderte, ¿sí? Porque ahí lo único que te defiende es lo escrito en los libros, no te defiende la experiencia.
¿sí? Ahí no puedes decir, no, es que yo siempre he trabajado muy bien. No, ahí lo que te defiende es lo escrito. Tú puedes decir, mire, aquí en tal lado dice que el metimazol lo puedo dar y no pasa nada, y eso me avala. Pero si tú dices que toda la vida me ha ido bien y ahorita pasó, pues fregado, ¿sí? ¿Sí me entienden? Puede que en la experiencia médica haya otra cosa, pero ustedes tienen que a veces pensar, lastimosamente el médico tiene que pensar hasta en eso, hasta para dar un tratamiento, tratar de ver el que no lo perjudique no solo al paciente, sino a él indirectamente, ya, por las demandas. Y el peor enemigo de un médico es otro médico, y eso es otro consejo que yo les doy. Yo soy estudiante al igual que ustedes saben la calidad de compañeros que tienen, yo sé la calidad de compañeros que tienen, yo tengo compañeros que son excelentes, yo admiro mucho a esa gente, la verdad. Un aplauso le doy a todas las mujeres porque la mayoría de compañeras que tengo así que me dejan boquiabiertos son mujeres, pocos son los hombres, lastimosamente nos hemos dejado bastante ahí, pero yo las aplaudo por ello y mis felicitaciones a las mujeres. Pero no todos son buenos, sí. Yo tengo compañeros que no todos son muy buenos y hay algunos que no, que la verdad, lastimosamente no dan pie con bola, ¿sí? Y que estamos en 10º semestre y que tú no sepas por dónde cruza, ya, tú no sepas de dónde sale la aorta, ya, o por dónde pasa la carótida, ¿sí? No, o sea, eso es anatomía, eso es básico, ya. Entonces, son cuestiones que no puedes pasar. Y un estudiante de 10º semestre de la carrera de medicina, casi médico, porque tú en el internado ya vas a ser casi médico, ya. Entonces, no, cuando ustedes encuentren que viene un paciente con un mal tratamiento, pueden decir, sí, esto es mejor, o eso no es del todo correcto, tómese esto, pero no se enfoquen en atacarlo al otro médico. ¿Sí? Sí, no se enfoquen en atacarlo. Algunos, sonará feo decirlo, ya, algunos no merecen tener el título, ya. ¿Por qué? Porque van a hacer más daño que bien, sí, pero algunos quizás puedan cometer un error. Imagínense ustedes que un error mande al traste 7 años de su vida estudiando. No, duele. ¿Sí? Entonces, siempre piensen en eso. Piensen también como colegas, piensen como personas, piensen en que el error médico puede ser dado por varias causas, porque no conoce o por estrés, o porque le dio después de una guardia de 36 horas y el cerebro no le estaba funcionando bien. Entonces, recuerden todo ello, ¿sí? Y sean más empáticos con los pacientes y con sus compañeros, con sus colegas médicos, porque eso trae muchas repercusiones. Y he visto ciertos casos, por eso les digo, que he estado en consulta y no, ese médico es un asesino, lo ha querido matar y todo eso. Entonces, eso es muy, muy poco ético, ¿ya? Entonces, puedes sugerir a lo mejor, o puedes decir, eso no es lo más correcto, tome esto y ya no tome esa medicación, pero no atacar al médico como que si fuera un delincuente, ¿ya? A pesar de que algunos actúan como tal, pero no hacerlo. Ahora, lo que dijo Erika, tú muy bien, betabloqueantes, pero ¿para qué? Los betabloqueantes no actúan directamente sobre las hormonas tiroides. Los betabloqueantes son sintomáticos. Si tú tienes un paciente con hipertiroidismo, tienes un paciente con palpitaciones, con hipertensión arterial, con esto, con lo otro, tú solo le das antitiroides en síntesis, perfecto, a ese paciente no le estás haciendo nada porque los síntomas van a seguir, ya, porque estos no es que comienzan a actuar inmediatamente. Y el paciente no te va a decir gracias porque, ay doctor, ya me dio una pastilla, pero llevo 2 meses tomando pastilla y sigo igualito. Usted no sabe y es un mal médico. Y sí, ¿por qué? Porque te olvidaste de que el paciente, lo primero, a él no le interesa lo que vaya a pasar después, a él le interesa lo de ahora. Entonces, lo que le interesa es esto, tratarle de los síntomas, que esas palpitaciones, que esa sudoración, que esa hipertensión, todo eso, se la quites. Entonces, tienen que darle tratamiento sintomático, luego tratamiento con antitiroides. Cuando ya este tratamiento ya no da, ustedes pueden utilizar yoduro inorgánico, ¿ya? O hacer una mezcla de yoduro más antitiroides.
Ya, entonces para finalizar, ya, entonces ustedes tienen ahí el paciente, ya le dieron yoduro potásico, ya le dieron yoduro inorgánico y le aumentan los antitiroides de síntesis, perfecto. Ya, le dan glucocorticoides porque sí, está muy bien lo que dijo Erika. Los glucocorticoides lo que hacen es inhibir la conversión periférica de T4, de T4 a T3. Y ustedes saben que la hormona biológicamente activa es T3. ¿De qué me sirve a mí tener bastante T4 si no me actúa? Ya, la que me va a actuar es T3, entonces necesito eso, inhibir esa conversión periférica. El yodo radioactivo lo que hace como tal es destruir la glándula. Ya, entonces, esa es una de las últimas opciones, pero es muy bueno. Ya, ahora, ¿cuál es la cuestión con el yodo radioactivo? Que tú puedes tratarlo, ya, y curarlo, por así decirlo, dejarlo eutiroideo, y puedes tratarlo y dejarlo hipotiroideo, ya. Que la verdad, muchos de los pacientes con hipertiroidismo quedan en esto, en hipotiroidismo. Entonces, tú lo que haces es el paciente hipertiroideo lo vuelves hipotiroideo. Ya no le vas a dar antitiroides de síntesis, sino levotiroxina. Que la última pregunta, ya me respondió Erika, la última pregunta para Héctor y para David, para el que conteste primero. ¿Cuánto doy de levotiroxina? ¿Cuánto es lo normal que se da de levotiroxina? ¿Con cuánto se comienza? Uno, dos, tres. Dale, Erika. Bueno, la literatura mencionaba que va a depender mucho de si este se encuentra en un estadio eutiroideo y se va a utilizar lo que era 1.7 microgramos. Pero si el paciente, o sea, como que para iniciar, o sea, la dosis inicial, pero cuando es un adulto, va a ser de 50 microgramos sobre día, o sea, al día. Y también mencionaba algo de... se me fue. Se me fue la dosis final. Bueno, eso. Está bien, 50 microgramos, pero ¿y si yo tengo un paciente de 75 años con hipertiroidismo, yo qué hago? Perdón, con hipotiroidismo, ¿yo qué hago? ¿Le doy la misma dosis, le aumento, le subo o le bajo? No, ahí se le baja porque ahí tenemos que ver mucho de si existe alguna cardiopatía o alguna otra comorbilidad que tenga el paciente o si este es un adulto mayor, entonces se le va a dar lo que era 12,5 hasta 25. Exacto. ¿Por qué? Si me dices el por qué, Principalmente porque se puede provocar una angina de anginas. ya, pero ¿por qué? O sea, está muy bien, perfecto, ya está ahí, ya, pero ya te marqué, no, ya tienes marcado el visto. Ahora, tengo del otro lado para ver si lo tacho o no lo tacho. Dime el por qué se produce eso y ya está. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se le da una dosis más baja? Solo de sentido común. Por el metabolismo, que es más lento. ¿Por qué le das una dosis más baja? Ya, tú me dijiste que le das... Ya, perfecto. Y si tú le das una dosis más alta, te va a dar una angina de pecho, me dices, ¿verdad? Ya. No, ¿Y por qué te va a dar esa angina de pecho? ¿Mm? a ver, creo que era por la parte del metabolismo. Piensa. A ver, si le doy una dosis muy alta al paciente, puede desencadenarle una angina. Le estoy dando levotiroxina, estoy inhibiendo no, estoy produciendo. No, ya, porque No puedo llegar, porque estoy corrigiendo de una manera muy brusca. Estoy dando demasiado T4 y el metabolismo de un adulto mayor es más disminuido y por eso debería dar una dosis menor.
A ver. Te voy a poner el medio ahí, porque casi me respondes. Pero, o sea, la respuesta sí estuvo bien parcialmente. ¿Por qué? Porque la respuesta es lógica y es más o menos lo que has dicho, pero yo quería que me lo expliques de la manera más sencilla. El paciente, ¿qué hacen las hormonas tiroides? ¿Qué provocan las hormonas tiroides? Provocan que un aumento de la frecuencia cardíaca. Perfecto. Sí, la Y si tú taquicardia. aumentas la frecuencia cardíaca, ya aumentas el trabajo del corazón, ya pones taquicárdico a un corazón anciano, ya estás que aumentando la demanda, estás dándole más trabajo cardíaco, aumentándole la demanda de oxígeno. ¿Ya? Y como ese paciente no está acostumbrado a ese trabajo cardíaco extra que le estás dando, va a tener una angina. ¿Por qué? Porque los cuadros de isquemia o los síndromes coronarios agudos se basan en un aumento de la demanda de oxígeno y una disminución del aporte. Es básicamente eso. Ese es no es el paradigma, no es la palabra paradigma. Bueno, pero es la base de los síndromes coronarios agudos. Aumenta la demanda de oxígeno, ¿ya? O disminuye el aporte de oxígeno. En un caso, infarto agudo de miocardio, ¿qué es lo que sucede ahí? Disminuye el aporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque una placa de ateroma se rompió, ¿ya? Una placa de ateroma se rompió y produjo una obstrucción. ¿Ya? Entonces, eso básicamente es. Cuando tú le vas a dar al paciente, un paciente hipotiroideo, le vas a dar levotiroxina, perfecto, tú vas a mejorar esos síntomas que el paciente tenía, pero si es un paciente añoso, tú lo que primero te tiene que preocupar es el corazón. ¿Ya? Entonces, no le vas a dar la dosis normal que le das a un paciente, un adulto de edad promedio. ¿Por qué? Porque ese corazón está más sano, ese corazón se puede adaptar mejor. Pero un corazón añoso de 70 años, ya cansado, que lo pongas a trotar o a correr farmacológicamente con levotiroxina de la nada, le vas a causar un cuadro de angina. Ya, por eso se recomienda iniciar con dosis más pequeñas, 12.5 o 25 microgramos, y está muy bien. En los casos que la patología es por una masa que se está produciendo las hormonas tiroides, aquí el tratamiento inicialmente puede ser farmacológico. Sí, ¿para qué? Ya estoy a empezar a... Uy. Se me cerró. No sé si ustedes... Se me cayó el internet en la computadora. Bueno, un paciente tú no lo puedes ingresar a quirófano con hormonas tiroides tan elevadas, ya, con un metabolismo tiroideo tan alterado. Entonces, tú lo que tienes que hacer ahí es regularlo, al menos. Entonces, tú lo que vas a tratar es de estabilizarlo un poco, unos meses antes, y luego lo metes a cirugía. Por eso, el tratamiento en todos los casos es inicialmente farmacológico. En los casos quirúrgicos, como el adenoma tóxico, como el bocio multinodular, o como otras enfermedades, como una neoplasia trofoblástica, ¿ya? O un estroma, que son patologías neoplásicas, neoformativas, tú lo que tienes que hacer ahí es sacar eso. Si tú sacas eso de ahí, ya no necesitas darle medicaciones por vida. ¿Ya? Entonces, esa es la elección entre el farmacológico y el quirúrgico. ¿Ya? En los quirúrgicos hay ocasiones que puedes hacer una hemitiroidectomía y a ver si te responde. O, depende del compromiso que tenga la glándula, haces una tiroidectomía total o subtotal. Ya que eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de cáncer de tiroides. Ya, chicos, mi teléfono, eso es todo, creo. Porque, ya les digo, no son mis diapositivas. O sea, sí son las hice ayer, pero aquí con imágenes que iba buscando en internet. La verdad, el manejo de la clase como tal, me hubiera gustado darles a mayor profundidad cada cosa, interactuando más, pero por motivos personales, como ya se han dado cuenta, estoy ocupado. Yo actualmente trabajo, entonces trabajo de 3 a 11 de la noche. Llego a mi casa casi a las 12. Yo a esa hora recién y no puedo darles. ¿Sí?
pero se los menciono porque tienen tiempo libre. No sé si algunos trabajen aquí, los que trabajen, bueno, tendrán sus razones, pero y los entiendo, no alcanza el tiempo, pero los que no trabajan, esfuercen un poco más, valoren el esfuerzo que están haciendo sus padres, a pesar de que ahora estamos online, no gastamos cuando, al menos los foráneos, no gastamos tanto como antes, valoren eso. Entonces, la única respuesta que ustedes le tienen que dar a sus padres es que ustedes sean buenos profesionales. ¿Cómo somos buenos profesionales? Estudiando. Ni siquiera le digo con buenas notas, porque ya no les interesa eso en la universidad. En la escuela y en el colegio está bien, pero en la universidad las notas no es que son tan importantes. Yo conozco muy buenos estudiantes que tienen unas notas no muy buenas. ¿Por qué? Porque se fueron con profesores jodidos, digamos, en este caso, el doctor Navarro, y ustedes tienen notas súper que bajas, pero están aprendiendo. Ustedes tienen compañeros en otros grupos que tienen 10 sobre 10 sobre 20, tienen 20, pero no saben nada, o sea, o saben muy poco. No con eso los hago por menor a ellos. ¿Ya? Sí, pero esfuercen mucho, esfuercen más. Recuerden que la única herramienta de médico frente a su profesión es el conocimiento, nada más. ¿Sí?